Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. ¿Qué tal, amigos de Canadá en español? Bienvenidos a esta edición de La Entrevista. Hoy tenemos a una periodista destacada desde México. Ella es Gardenia Mendoza del medio de comunicación Milenio, el medio nacional. Gardenia, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irving? Mucho gusto. Es un honor estar en tu programa y poder compartir parte de la investigación que realicé en Canadá con ustedes. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a este tema, y es que Gardenia ha hecho un reportaje muy interesante sobre los trabajadores inmigrantes que vienen a Canadá. Pues Gardenia, platícanos primero cómo fue este encuentro. Has encontrado una ciudad que le has llamado la Mini México, una mini ciudad mexicana. Platícanos. La Little México en Canadá. Bueno, tomando en cuenta la cantidad de mexicanos que van a Canadá, este año cumple 51 años el programa de trabajadores temporales México-Canadá, conocido como PETAT, y este programa ha llevado más o menos a 500,000 de mexicanos en rachas, en temporadas para la agricultura, y principalmente la provincia de Canadá que recibe más migrantes es Ontario, y en Ontario, dentro de ese estado, de esa provincia, el lugar en donde más se envían mexicanos o donde más llegan mexicanos es en Leamington, que es este pueblito al que nos hacemos referencia, y pues es prácticamente cuando tú vas caminando por las calles ahí todo es mexicano, o sea, desde la misma gente que camina, porque el mexicano tiene la cultura de caminar y más el mexicano de campo. Entonces tú los ves caminando cuando no ves a canadienses caminando en las calles, y ellos pues también por una razón de que no tienen auto allá, digamos una necesidad, pues sí tienen eso de ir a pesar del frío. Nosotros fuimos en una temporada todavía tranquila, aunque ya estaba más o menos como a 5 grados. Sí. Estaba frío, pero pues se podía más o menos caminar, y tú te encuentras a lo largo de todas las calles, pues todo este concepto mexicano de restaurantes, de pequeños bares, de cantinas, o sea, no el lugar tradicional canadiense. Y pues de pronto en una calle un monumento al tomate, a nuestro jitomate enorme, como de unos 5 metros. Sí, pues que parte del trabajo que van a hacer los mexicanos allá, principalmente en invernaderos, porque pues el clima es en este país importante cuidarlo del frío, pero de todos modos, pues toda la forma de vida en torno a las temperaturas bajas, pues marca bastante la dinámica del lugar. Sí, mencionaste por ahí que hay aproximadamente 8,000 trabajadores temporales en esa zona. O sea, es enorme la gran cantidad de personas. O sea, literalmente es un México. Claro, imagínate que el lugar Leamington se vende como el lugar donde hay mayor concentración de invernaderos, que supera, el número es tal que supera al número de invernaderos que hay en todo Estados Unidos, solo en esta zona. Digamos, es el lugar en donde se cocina o donde se cosecha prácticamente toda la verdura y la fruta de Canadá, además de la que importan. Y pues efectivamente, ¿no? Es muy, muy importante. Es un dato importante decir esto. 7 de cada 10 trabajadores son hombres. Entonces crea ahí una dinámica de muy, muy masculina, pero pues también de mucha solidaridad. Me comentaban ellos que se iban de pronto a pescar, tienen que pedir un permiso, pero les dan permiso para pescar, se van a jugar básquetbol. Entre las mismas compañías tienen sus propios equipos y arman un equipo de soccer para que pues se genere este ambiente de competencia y pues un poco más divertido en medio de estas duras condiciones en las que van, porque efectivamente pues trabajan a veces hasta 7 días de la semana, o a veces una vez un día por descanso, y ellos lo toman a bien porque ganan más. Claro. Se empiezan a tener como más un ingreso extra que les permite, pues, regresar con más dinero a México. Claro, ahora vamos a enfocarnos, fíjate, a lo que encontraste, los testimonios. Se me hizo interesante esta parte oscura que no se da a conocer normalmente. Digamos, la parte bonita, pues es esta
la convivencia que tú comentas, lo padre que se ve también de que como que México se traslade a Canadá, pero también hay detrás de todo esto, hay una serie de cosas, una serie de voces que están silenciadas o omitidas dentro de los políticos, dentro de las esferas políticas, dentro de los empresarios, y eso es algo que me llamó la atención de tu reportaje, Gardenia. ¿Qué encontraste ahí? Sí, bueno, de hecho fue el motivo por el cual fuimos a hacer esta investigación al lugar, a Canadá, y es porque a pesar de todo lo que se dice de las bondades que tiene el programa, que las tiene, obviamente no tendría un campesino mexicano un salario de ese tipo, pero al mismo tiempo está pues en unas condiciones de semiesclavitud. Hay un sindicato muy importante allá en Canadá, el United Farmer Workers, que nos llevó para documentar pues todas las irregularidades que hay en torno de un programa que se vende como casi perfecto y en una coyuntura en la cual se prevé que Estados Unidos apueste más por la mano de obra de este perfil, de perfil temporal. Mm. ¿Qué pasa? De entrada, este programa, como te decía al principio, lleva 51 años y de esos 51 años jamás han invitado a los trabajadores a ser parte de las negociaciones o de las revisiones que se hacen anualmente. Cada año se hace una revisión del programa y participa el gobierno de Canadá, el gobierno de México, en ocasiones empresarios canadienses, pero nunca han invitado a los trabajadores. Entonces eso es de entrada pues algo muy grave porque no se está escuchando la voz de lo que ellos necesitan y esto ha dado pie a muchos abusos en el sentido humano Sí. y de los derechos de los trabajadores. Entre ellos, estos abusos. Sí, fíjate que lo que comentabas en el reportaje y que por supuesto invitamos a la audiencia a que pueda leerlo de manera detallada, lo vamos a dejar en la descripción. Algo que llama la atención es los casos que han pasado. Esta gente vive aguantando, literal, una serie de situaciones que creo yo, ninguna persona en el mundo debería pasar, y menos bajo la presión que existe. O sea, están presionados a resistir como animales, literal. Y de hecho, el reportaje empieza con bueno, varios testimonios, pero particularmente uno en el que dice: Nos tratan como animales, porque nos ponen en los surcos a estar avanzando y en este caso en la pizca que ellos le llaman a recolectar a la cosecha del producto con un reloj enfrente. Y ese reloj pues es como una especie de chicote, ¿no? Que les como un chicote moderno, como en tiempo de los esclavos que sacaban un chicote y le daban, o a las bestias mismas, ¿no? Apúrate. Y si no llegan a una cuota que el supervisor cree que debería de tener, los regresan a su casa, obviamente sin pago. Entonces, pues esto, imagínate, ellos han intentado de todas formas quitarse de encima de este sistema. Por ejemplo, se han puesto de acuerdo entre ellos para llevar el mismo ritmo de trabajo y cuando los supervisores se dan cuenta que están haciendo esto, los vuelven a mandar a su casa y decir: no, ustedes no se tienen que poner de acuerdo, no tienen que hacer esto, no tienen que, ustedes tienen que tener su ritmo y todos tienen que ser rápido, pero no tienen que ponerse de acuerdo para trabajar lento, entre otras cosas, ¿no? Digamos, entonces esto genera pues mucha presión, mucho nerviosismo, al mismo tiempo de que, por ejemplo, por ley, por el tratado mismo, deberían de poderlos, están obligados a meterlos al seguro médico, Sí. pero no los registran y entonces cuando hay accidentes, entonces no los quieren recibir en el seguro, en el hospital, porque no tienen seguro. Y pues esto genera de que el empresario en una situación así literalmente se lava las manos y dice: ya no quiero a este trabajador, no da detalles. Y como no está permitido que se cambien de un trabajo a otro Tiene prohibido, exactamente. tienen que trabajar específicamente con la empresa que en teoría los lleva para allá. Entonces, pues se tienen que regresar y muchos de ellos regresan con muchos problemas de salud gravísimos, ¿no? O por ejemplo, les han arrancado un dedo y no hubo quien les respondiera. Y luego si se quejan, pues quedan como en una especie de lista negra, la cual esa lista negra pues ya los marca para siempre porque pues no los vuelven a llamar. Todo es muy discrecional y de todo esto pues es algo que no se habla y que pues no les permite defenderse porque en la provincia de Ontario, este lugar en donde fuimos, no les permite sindicalizarse. Está prohibido
para todos los granjeros, no solamente para los mexicanos o temporales, sino que en general ningún trabajador del campo en Ontario puede sindicalizar. Wow. Entonces, no hay quien los defienda, el gobierno de México también no puede intervenir directamente, no hay supervisiones de parte del gobierno que pueda, digamos, sistematizadas, que pueda revisar constantemente si se están cumpliendo los derechos de los trabajadores y pues todo esto genera una vulnerabilidad muy grande entre este importante grupo de trabajadores de México que traen remesas a México. Sí, mira, algo que me llamó la atención de tu reportaje fue un testimonio de uno de los trabajadores que mencionaba que incluso cuando están esparciendo el pesticida o todos estos químicos que son pues, para eliminar plagas, insectos y todo esto, a veces los obligan a estar presente durante esta exparsión de estos químicos que son veneno literal y que prácticamente los están obligando a estar ahí, a soportar esa situación, ¿no? Sí, esa es una constante. Incluso el sindicato, el UFCW, ha demandado al gobierno canadiense por esta situación y porque no, en muchas ocasiones, para evadir esta responsabilidad médica o de salud, lo que hacen es que se registran, no le ponen en la etiqueta los tipos de componentes que tienen los pesticidas. Entonces, pues el que los está aplicando no sabe qué está aplicando, los que lo están absorbiendo no saben lo que están absorbiendo. Wow. Y entonces, Literalmente ellos no saben ni en dónde se están metiendo, así como decimos en México, no saben dónde te están metiendo, ¿no? Así tal cual. sí, porque además, efectivamente, no les avisan en muchas granjas que va a haber una fumigación y mientras están cortando, están fumigando y están empezando a presentar esta gente que está absorbiendo esos pesticidas, pues dolores de cabeza, problemas con los ojos. Hay un testimonio también que manejamos de un chico que dice que empieza a ver borroso o que él cree que es una catarata derivada de este tipo de pesticidas. Dios mío. Bueno, pues, y otra de las cosas que me llamó la atención también, Gardenia, es lo que mencionabas de que cuando ellos van al médico, muchas veces tienen que pagar sus propios, lo que estabas mencionando hace un momento, ellos tienen que pagar sus propias medicinas, lo que les genera un costo, y en lugar de lograr pues un incentivo económico aquí, lo que hacen es a veces salir endeudados, ¿no? Sí, esa es una de las razones por las cuales se endeudan, porque como te decía, no, sí por ley deben registrarlos, pero ellos para guardarse ese dinero, porque al final de cuentas estamos hablando de un asunto de, pues de ambición, ¿no? De avaricia, de poder tener el máximo rendimiento con el mínimo costo, y eso genera que hagan ese tipo de prácticas. También otra cosa que metió mucho ruido y que metió muchos problemas en este sistema es que empezó a autorizarse la contratación de particular a particular. Ah, Es un modelo que antes no se utilizaba. O sea, el programa era gestionado, vigilado por los gobiernos de México y Canadá, el PETAR que mencionábamos al principio. Sí, pero de un tiempo a la fecha, de unos años para acá, empezaron a permitir que llevaran particulares quisieran el reclutamiento aquí en México. En el otro programa lo hacen las secretarías del migrante o las secretarías de Estado que designe cada municipio de cada estado. todo esto, sí. Ajá. Y ahora lo hacen particulares. O sea, Entonces, son agencias que se dedican a reclutar personal y los llevan a Canadá, exacto. bajo ciertas condiciones, supongo también, ¿no? Que los condicionan en cuestión de salarios o no sé. Sí, justamente aquí es en donde entra el mayor número de quejas. Okey. Porque como no están vigilados, como no son el gobierno, como no tienen nada sistematizado, pues ahí incluso les cobran dinero por llevarlos, cuando en principio quien debe pagar ese traslado es el empresario. Sí. Y esto es muy sorprendente porque había muchas quejas de que este sistema entre particulares no funcionaba, porque en Estados Unidos funciona para llevarse a trabajadores temporales por esta vía, por particulares. Y la cantidad de abusos, por ejemplo, situaciones en las cuales les quitan los documentos para que no se vayan,
y entonces eso los deja en una situación pues de esclavitud, porque solamente tienen que estar ahí y si se van pues son repatriados y si les cobran se endeudan y entonces no pueden dejar tan fácilmente un trabajo. Y es algo por lo cual el sindicato está luchando para que se elimine la intervención de la empresa privada en el reclutamiento de trabajadores agrícolas y que solamente sea una responsabilidad del gobierno a quien se le puede pedir cuentas y el cual tiene que hacerse cargo de de todo el proceso, tanto de reclutamiento como de vigilancia sobre lo que está pasando allá. Ok, ¿y cuál es el llamado que hacen los trabajadores? Tú que estuviste con ellos, ¿qué es lo que realmente anhelan? ¿Qué es lo que ellos desean? ¿Qué buscan en este sentido ellos? Pues lo que quieren básicamente es tener los mismos derechos y las mismas ventajas que tiene un trabajador canadiense, porque están trabajando dentro de un país, el cual no hay razones por las cuales deben de tener menores protecciones o menores derechos que cualquier otro trabajador canadiense. Y eso lo dicen así en resumen. O sea, como en el reportaje, nosotros finalizamos el reportaje diciendo, suena muy sencillo, pero aparentemente no quieren asumir este costo porque lo que quieren es los empresarios, y vuelvo a repetir porque esto es muy importante, Sí, sacar el mayor número de ganancia con el menor costo. Y eso pues es una situación pues que debería de haberse erradicado hace siglos, ¿no? La lucha por la dignificación del trabajo. Es verdad que en México hace falta mucho trabajo y que el que hay no siempre es bien remunerado, pero también es verdad que ellos no tendrían que comer si no hubiera estas manos, ¿no? O sea, no hay razón por la cual habría que tolerarse o negociarse en una desventaja o en una posición de servidumbre, porque aquí es un ganar-ganar las dos no, sociedades. claro. Y fíjate que desde el punto de vista político, porque entrevistamos pues a diputadas y migrantes que fueron electas justamente para que aquí en México pues hubiera este tipo de seguimientos Sí. a programas tan específicos y todas coinciden en que hay un asunto de muchas lagunas legales que tienen que, pues como que cubrirse de una u otra manera. Hay una propuesta de que tal vez una Secretaría del Migrante podría, digamos, como hilvanar todos los aspectos que implica una ruta migratoria y mucho más, ¿no? Pero nunca se ha querido autorizar una Secretaría del Migrante y pues eso está, digamos, sería una solución entre tantas que se proponen y pues otra tan simple y sencillamente pues como que sean invitados los trabajadores a estas negociaciones. Sí, Estas negociaciones sean públicas porque se dan pues ahí, cierto. entonces pues es una situación un poco que me parece que tiene que ver más con actitud, ¿no? O sea, okey, sí, tú necesitas, yo necesito que se empleen mi gente aquí en México y tú necesitas que tu gente allá coma. ¿Qué hacemos, no? Claro, es más, un sentido de lógica, ¿no? Se me hace más el tema de que, o sea, está bien que los empresarios, pues, pongan sus condiciones, tienen que invertir, obviamente, al fin y al cabo, ellos invierten económicamente. El gobierno tiene que, pues, dar las facilidades en cuestión legal y todo el tema, pero también, no puede estar, servida la mesa sin tomar en cuenta qué es lo que también los trabajadores piensan y cómo están las condiciones en las que los ponen a trabajar. Y pues sería lo lógico, sería pues darles un espacio para escuchar qué es lo que también ellos piensan de ese tema, ¿no? Sí, porque creo que se nos ha vendido durante décadas como un programa modelo y no lo es, ¿no? O sea, la gente allá la está pasando mal. Por ejemplo, en muchas ocasiones no les dan horas, no les pagan horas extras cuando cualquier trabajador canadiense que trabaje más Sí, de su contrato sí le dan horas extras. claro. Entre tantas como pequeños detalles pues que hacen en el día a día. Las habitaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, Ellos, están viviendo en pequeños cuartos de metros cuadrados con literas donde meten hasta 16 personas, que se pierde toda intimidad que debe tener, pues, como un como ser humano. trabajador, un ser humano, ¿no? Sí, Dicen que a veces les permiten poner como unas pequeñas cortinas entre cama y cama, pero cuando van los supervisores, los obligan a quitarlas, porque, pues, eso no está bien, pero vaya, no estarían no una privacidad nula. exacto, no serían necesarias esas cortinas si no hubiera tanta gente hacinada en un solo espacio. O a veces, por ejemplo, ya tan indispensable una lavadora,
pues no les dan lavadoras y ellos no saben qué hacer con su ropa sucia. O sea, son pequeñas cosas que uno Detalles. ignora, ¿no? Pues está frío, estamos hablando a veces en momentos muy extremos hasta 40 grados centígrados o 40 grados bajo cero, exactamente. hasta 40 bajo cero, y que dónde lavas o cómo sales para empezar, ¿no? Para tener ahí una ropa y van y los recogen, y así hay gente que se la ha pasado con una muda de ropa sucia por semanas. Dios mío. ¿Y qué pasa cuando, ahorita que tú que tuviste la oportunidad de escucharlos y verlos a ellos, tienen miedo? ¿Sientes en su mirada, en su expresión de ellos que tienen miedo, están indignados? ¿Qué sentiste tú cuando los escuchabas a ellos? Sí, sí tienen miedo, obviamente, porque como te había comentado, los ponen en una lista, Sí. o el mismo gobierno dice: "Ah, tú eres un revoltoso, un problemático, no te pongo en esta lista". Sí. Lo que yo trataba de hacer al momento de plasmar este miedo en los reportajes es que cuando alguien hablaba bien, porque obviamente también hay patrones muy buenos, ¿no? Que, pues, Sí, que claro. reportan todo, que entonces, cuando hablaban bien, sí ponía su nombre, y cuando decían todos esos testimonios de maltratos, etcétera, se los cambiaba para que no hubiera una revancha directamente Sí, contra sí, ellos, sí. ¿no? Porque es muy fácil que ya no los vuelvan a llamar. O sea, su retorno, su regreso a Canadá depende a que sean, pues, como que calladito te ves más bonito, ¿no? O sea, de que trabajes mucho, que hables poco y de que, aceptes las condiciones que ellos te dan, en pocas palabras. Eso que mencionabas, el gobierno hablando y para los que a lo mejor están aquí y son de otros países, en México se presume estas remesas canadienses y de Estados Unidos también, por supuesto, pero también no se ve o sea, se ven los beneficios económicos de quienes reciben dinero de parte de la gente que está en Estados Unidos y Canadá, pero a veces no se evalúa el costo humano, el costo social incluso que esto conlleva. Solo se ve la parte económica, pero ¿y qué pasa con la parte humana, no? Se pierde mucho a veces. Yo pienso que se pierde más en el sentido humano. Hay personas que pierden dignidad, pierden, pues, hasta físicamente condiciones para poder trabajar, ¿no? Sí, bueno, te voy a contar una anécdota previo a esta cobertura y por la cual me invitaron a sea parte de esta exposición de problemática. Yo hice un reportaje específicamente sobre una familia de un muchacho de 23 años que fue llevado por el programa PETAP por parte del gobierno, pero este, trabajador no fue registrado por el patrón en el seguro y tuvo 2 accidentes, por mala suerte, en las cuales se golpeó en los testículos. Y al poco tiempo después de ese golpe le dio cáncer. O sea, hubo una serie de situaciones que lo dejaron en quimioterapia. Y cuando él estaba yendo a hacer la quimioterapia, porque finalmente sí lo registró el patrón para tratar esto, Sí. se desmayó y se pegó en la cabeza, porque él vivía solo, en ese momento, porque ya no estaba trabajando, entonces estaba viviendo aparte. Se golpeó, lo llegaron tarde y lo hospitalizaron en coma, y le llamaron a la mamá para que autorizara a desconectarlo. ¡Hala! O sea, que muriera, ya, literal. Exacto, porque estaba ocupando una cama del hospital y hacía falta la cama. Entonces la mamá dijo: "Pues no, yo voy a ver, quiero hablar con mi hijo a ver qué pasa", ¿no? Entonces se lo pusieron en una llamada Zoom Una con la videollamada, sí, claro. y se lo pusieron en el oído, y cuando el muchacho escuchó a su mamá, empezó a llorar porque ya lo daban Por muerto, por literal. muerto, ajá, como un estado vegetal. Entonces, los médicos se asustaron de esta situación y le permitieron a la familia ir allá. El muchacho, Irving, se recuperó totalmente, solamente que Sí. perdió el habla y la movilidad, o sea, está incapacitado ya. O sea, ya no es un muchacho joven, fuerte, con todo el futuro por delante que llegó allá, sino que ahora ya no puede caminar bien y ya no habla bien. Y en medio de todo esto, los quieren deportar. Pese a todo, los quieren deportar. Pese a todo esto, están en una batalla legal, porque ellos dicen que ya el hospital hizo todo lo que tenía que hacer y que no es asunto del patrón, el patrón se desentiende y en esa batalla legal están, porque no había una responsabilidad íntegra por parte del empleador para este trabajador.
Para ponerlo así, los empresarios o algunos, no digo todos porque como decías hace rato, hay buenos patrones, hay buenos empresarios que sí ven por el lado humano del trabajador, pero poniéndolo así y es lo que no es correcto, me parece que hay gente que utiliza a esos trabajadores como animales, literal, se lastiman o les pase lo que les pase durante su trabajo, ya se te rompió una pierna, se perdiste un ojo o X o Y, ya no me sirves, vete a tu casa. Sin ninguna, pues yo creo que lo mínimo debería haber algo de compensación, sin ninguna, ni siquiera a veces compensación, a veces cuando menos ayudar en los gastos necesarios cuando pasen estas cosas, ¿no? Es como, es desentender completamente la parte humana del trabajador. Exacto. Y que se resolvería tan sencillo con que estos, como con que tuvieran los mismos derechos de cualquier persona, ¿no? Exactamente. Allá, o sea, así tan simple como suena. En otra ocasión, por ejemplo, me contaban que venía ¿cómo se llama? Torbellino, y era uno de los torbellinos más grandes que ha habido en los últimos años en esa zona, y ellos no tenían dónde esconderse porque el lugar no tenía sótano, que esa es una característica. Si es una zona de tornados, Sí. pues tiene que haber un sótano, como Refugio. un refugio. Entonces ellos estaban monitoreando, imagínatelos ellos en sus pequeños cuartos, 16 personas hacinadas, esperando a que Todos llegue, amontonados ahí. o sea, y rezando para que el torbellino se desviara, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría en esos casos, no? Luego están, o sea, imagínate si mueren ahí, ¿no? O sea, ¿habría una indemnización por este descuido, por esta situación? Exacto. Entonces, lo que dice el sindicato es que, bueno, a lo mejor los gobiernos no pueden estar todo el tiempo vigilando, pero sí pueden delegar un poco y permitir que haya la sindicalización para que estos sindicatos les ayuden tanto a los trabajadores como a los gobiernos a tener un buen fin en ese tipo de convenio. Gardenia, una de las preguntas que yo tengo es, allá en México, ¿qué se dice? O sea, ¿qué es lo que se ha intentado? ¿El gobierno le interesa este tema? ¿Hay organismos que están tratando de hacer visible esta situación? Al gobierno le interesa coyunturalmente, cuando hace el aniversario del programa, o sea, cuando fue el 50 aniversario hicieron así como un gran estudio y cosas así bastante pomposas, y luego se olvidan durante un año y al siguiente año pues vuelven a recordar unas cifras, pero la verdad es que el gobierno es muy cerrado respecto al tema. En el contexto de esta entrevista yo busqué tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es pues parte de la encargada del programa, como a la Secretaría del Trabajo, que es la encargada del reclutamiento, con apoyo de las Secretarías del Trabajo y las Secretarías de los Migrantes Locales, Sí. y ninguno de los dos me quisieron dar una respuesta de nada. O sea, ni siquiera se estaban revisando si iban a permitir al sindicato y a los trabajadores que quieren participar en las revisiones de este año, que son ahorita En a finales noviembre. de noviembre. Sí. Entonces no hubo ninguna respuesta. Claro, los coordinadores, los encargados de comunicación social son muy amables y te dicen, sí, lo voy a solicitar, pero luego nunca te regresan la respuesta, ¿no? O sea, se queda, y si les insistes, se dicen, pues no me han contestado, y ese no me han contestado, pues es muy abstracto, ¿no? En teoría, la Secretaría del Trabajo es la encargada del reclutamiento, como te decía, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de dar seguimiento a través de los consulados de cómo se encuentran en el lugar de trabajo, pero no tienen dientes. O sea, si un trabajador le reporta en Canadá, oye, cónsul, me están abusando, el cónsul lo más que puede hacer es llamar a la dependencia local o a sus pares y levantar un reporte a ver qué hacen, pero en realidad no puede hacer mucho. Wow. Entonces, pues lo cierto es que también están rebasados los consulados, o sea, a veces son pequeños consulados súper alejados, y la geografía tan extensa que tiene Sí. Canadá, pues es imposible. Y de ahí es que pues el llamado de atención de que necesitan que se les permita, particularmente en Ontario, donde están esos mayor cantidad de trabajadores, que haya un lobby para que se permita hacer una sindicalización, porque ahora se les permite una asociación, pero la asociación tampoco es precisamente un representante de los trabajadores con todas las de la ley como lo es un sindicato. Y en otras provincias, por ejemplo, como en Columbia Británica, donde sí se les permite la asociación, la sindicalización, ahí sí hay mucho menos quejas y menos
pues faltas de respeto o de abuso, como las hay en donde no se les permite. En Quebec creo que es un poco flexible, a veces se permite, a veces no, pero pues estas 3 grandes provincias concentran el mayor número de trabajadores y pues por eso es esta batalla que están haciendo. No hay unos organismos aquí como defensores de los derechos de los migrantes, como tampoco las hay en Estados Unidos, pero por la cercanía hay como más organizaciones espejo y obviamente pues porque es una migración mucho más antigua, con muchos más aristas, pero tal cual una organización que defienda a los mexicanos canadienses aquí en México no existe. Sí, porque precisamente ahorita hace algunos meses que estuvo el primer ministro Mark Carney en México, platicando con la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de lo que escuchamos en el discurso oficial está el que seguirá ese programa y se abrirán más espacios. Pero la pregunta es, ¿bajo qué condiciones, no? Ese sería el punto. O sea, puede haberse más espacio, pero ¿y eso qué significa? ¿En qué condiciones se están abriendo esos espacios, no? Sí, sobre todo, por ejemplo, creo que cada país, por eso se hace un tratado, pues tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. México tiene debilidad en la capacidad de generar empleos bien remunerados o empleos por simple número, pero Canadá también tiene su déficit poblacional y tiene una población local que no quiere trabajar en el campo y sobre esa dignidad, tanto de un lado como de otro lado, pues se tiene que negociar en lugar de ser condescendiente, ¿no? Como hasta ahora se ha sido. Creo que México ha asumido un papel que no corresponde con la fortaleza de la gente que tiene y de la calidad de la gente que tiene, porque es muy trabajadora y eso lo dicen en todos lados, en Estados Unidos y en Canadá y en donde los mexicanos se presentan, tienen una capacidad de trabajo bien importante. Los mismos latinoamericanos, en varios testimonios que yo recopilé en un tiempo que estuve trabajando en Miami, decían los mismos cubanos o venezolanos, decían es que la capacidad de los trabajadores mexicanos es una mano de obra muy fuerte. Y esa es nuestro fuerte. Y con eso yo creo que debería de negociarse una carta. Vamos a ver qué viene ahora en noviembre. Sé que el sindicato canadiense, la UFCW, está haciendo un lobby aquí en México y se ha reunido con algunos funcionarios, pero todavía yo hablé el viernes con ellos, previo a esta entrevista que sabía que te interesaba, para preguntarles, pues, qué les han dicho, si los han invitado, que ese es el objetivo a corto plazo, y no los han invitado todavía, pero, pues, en eso están. Pues ojalá realmente se tomen cartas en el asunto, en el tema de los migrantes, que como bien dices y lo has descrito perfectamente, no solamente beneficia a México, a Canadá, por supuesto, los beneficia, yo creo que muchísimo, demasiado, diría yo, dependen mucho estas granjas que son, por aquí tenía el dato, yo recuerdo que son como 800 granjas, solo en esta parte de Ontario, que dependen de estos trabajadores y que sin ellos definitivamente la economía canadiense no circularía, no habría modos. Ni siquiera tendrían marihuana. Hasta eso, cierto, cierto, es que hay cultivo de todo ahí. Sí, Porque esta zona es una de las zonas donde más se cultiva el cannabis. cannabis, sí, sí es cierto. Así las cosas hace. Y las cosas, ni para recrearse tendrían. Bueno, Gardenia, pues ha sido un tema sumamente interesante. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que se nos esté pasando, que hemos omitido, que quieras agregar? Insistir un poco en este tema, ¿no? De que hace falta ponerse la camiseta, de que tenemos una ventaja que no tienen los países más desarrollados, como se hacen llamar, que es la mano de obra, la humanidad también, ¿no? O sea, Sí. tenemos esa fortaleza y sobre eso hay que insistir, que nuestro gobierno tendría que negociar pues para bien incluso del mismo gobierno, como decía la diputada que acompañó también en esa gira, la diputada migrante Suárez, y esta diputada decía, no solamente está perdiendo esos salarios que no se cobran, estos beneficios que no se dan, porque, a ver, otra cosa, qué bueno que me Sí. hiciste esta reflexión final. Todo trabajador en Canadá recibe un seguro de desempleo Ok. y todo trabajador temporal le descuentan ese dinero por seguro de desempleo y sin embargo no tiene derecho a tener el seguro. Solo se lo descuentan, pero no le dan el seguro de desempleo por ser temporal. Como una estafa, prácticamente. Literal, o sea, no deberían de quitarles ese dinero porque ellos, si son temporales, no deberían de quitárselos porque entonces
no van a caer en esta dinámica de desempleo, o debería de reconocerse que los meses que no están allá están en desempleo si tú les vas a quitar ese dinero. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas, de prestaciones que no les dan y que les quitan, pues son salarios que México deja de percibir, no solo el migrante, sino deja de percibir en remesas, y pues al final de cuentas todo es dinero, Sí. incluso para el propio gobierno. Mencionabas a la diputada Roselia Suárez. Roselia Suárez. Es la que los acompañó en esta charla con los migrantes, ¿no? También estuvo Silvia Rivera, la secretaria de atención del migrante en Guerrero. Ellas estaban también muy sorprendidas, ¿no? Porque siempre se nos vende y recordemos que quien se adueña del lenguaje se adueña del mundo, y pues ha vendido siempre con un lenguaje positivo, cuando debería de tener pues siempre deberíamos de tener siempre esta capacidad de análisis y de crítica y de observar, pues que por muchas bondades que tiene es perfectible un programa. Perfecto. Gardenia, pues agradezco mucho esto que nos has compartido. La verdad que es un tema sumamente profundo. La verdad, yo creo que si los gobiernos realmente fueran y palparan con sus propios ojos, o sea, los que están en las esferas políticas palparan con sus propios ojos muchas de las condiciones en las que están estos trabajadores, creo que mínimo se tocarían un poco el corazón. Yo al haber leído tu reportaje extraordinario, te lo digo honestamente, me causó una serie de emociones, a la vez tristeza, a la vez coraje. Me pasó una serie de cosas en la mente porque es indignante a veces cosas que pasan y también te pones a pensar, wow, qué capacidad de aguante de estas personas para tener que salir adelante. Pues te agradezco mucho, Gardenia. Con gusto, Irving, y pues ojalá y puedan visitar y leer el artículo y escuchar toda esta entrevista. Gracias por la oportunidad de exponerlo y ojalá y pues sigamos en esta batalla hasta que se logre pues más igualdad entre los trabajadores. Muy bien, Gardenia. Pues, queridos amigos, hemos concluido este espacio. Espero que hayan podido pues llenarse de información valiosa para todos ustedes y por supuesto invitarlos a seguir informados a través de las plataformas de Canadá en Español. Yo les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en la próxima edición. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene. Y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.